Ya, entonces el día de hoy vamos a continuar igual con el tema del desarrollo sostenible. Esta sería la segunda parte de este capítulo. Em, ahora vamos a hablar de las características de las ciudades sostenibles. Ya vamos a ver cuáles son las características que deberían tener las ciudades o hay algunas que las tienen para seguir su camino a la sostenibilidad, para ser más sostenibles. Entonces, primero tenemos el desarrollo urbano y sistemas de movilidad. Entonces, en estas ciudades los espacios públicos y las zonas verdes se respetan, los desplazamientos no toman mucho tiempo, es decir, no hay mucha congestión vehicular y los autos, las personas conviven armoniosamente. También aquí el transporte público es eficiente. Dígame, Alex Fares. Buenas noches, Vicente. Disculpa, acabo de Bueno, llegar al trabajo, por eso me demoré un rato. buenas noches, no se preocupe. No importa si no se conectan en punto. Cuando ya se conecten, ponen su asistencia en la plataforma, por favor. ¿Ya? Ya, entonces continuamos. Otra característica de una ciudad sostenible es que exista una gestión integral de residuos sólidos, de agua y saneamiento. Entonces, aquí es donde, por ejemplo, los residuos son recogidos, separados, almacenados adecuadamente y también son reciclados para generar un valor a estos. Entonces, también aquí las aguas residuales son tratadas y recicladas a las fuentes de agua natural. Esto nos ayuda a mitigar la degradación ambiental, es decir, las fuentes de agua que son los ríos, los lagos, las lagunas, la costa, se respetan, tienen un buen saneamiento y son adecuadas para el ser humano. Ya, es decir, que toda esta agua, como la de los ríos, se integra activamente a la vida de la ciudad. Ya. Otra característica de una ciudad sostenible es la preservación de los activos ambientales. Entonces, los activos ambientales son los lagos, las costas, las montañas, y aquí estos son protegidos e integrados al desarrollo urbano de la ciudad. Entonces, quiere decir que pueden ser aprovechados para la vida y el desarrollo de la ciudad sin perjudicarlos, ¿ya? También tenemos los mecanismos de eficiencia energética. Aquí es donde se puede decir que las metrópolis implementan nuevas tecnologías o procedimientos para reducir el consumo de electricidad y también se puede apuntar al uso de energías renovables. También otra característica es el plan de residencia ante los impactos del cambio climático. Entonces, las zonas vulnerables en las que están personas, los asentamientos humanos, se, se pueden reducir en vez de aumentar. Ya, entonces, eh, esto se puede dar con un plan de vivienda alterno y el cual pueda ser ejecutado. También otra característica son cuentas fiscales organizadas y una adecuada conectividad. Entonces, aquí es donde existen cuentas claras y transparentes. Existe internet para todos, es decir, hay conexión, velocidad, con buena velocidad de conexión. Esta es adecuada y se migra a la digitalización de los servicios públicos, como ya lo han hecho muchas entidades. Ahora igual para muchos sectores públicos se coge turno en línea, etcétera. Ya, entonces igual es para evitar el uso del papel y un sinnúmero de actividades, porque recuerden que como hablamos de desarrollo sostenible, siempre van de la mano la parte ambiental, la económica y la social. Y como vimos en los objetivos de desarrollo sostenible, se busca
que estos de la mano ayuden a que haya igualdades, que haya menos pobreza, que cuidemos el ambiente, etcétera. ¿Ya? Entonces, como vemos, estas actividades están ligadas a todos estos ámbitos. También tenemos los índices positivos de seguridad ciudadana. Aquí es igual una ciudad en donde todos puedan vivir tranquilamente porque no hay muchos delitos o el crimen organizado ha bajado o se tiende a estabilizar. Y también la participación ciudadana. Aquí es donde la comunidad hace uso de recursos de comunicación como las aplicaciones móviles. Aquí es igual donde se puede discutir cómo solucionar problemas para mejorar la ciudad, se organiza la sociedad civil y el resto de actores sociales de la localidad para poder tener un peso en la acción diaria de la vida de la ciudad, ¿ya? Entonces, como vemos, estas son varias características que algunas ciudades las tienen, otras las tienen que ir mejorando, otras tienen que implementarlas para así tener un desarrollo sostenible, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hablar si es desarrollo sustentable o desarrollo sostenible. Ya, entonces, se pueden preguntar si existe diferencia entre uno u otro. Entonces, vamos a ver que sostenible significa que algo puede mantenerse en el tiempo, mientras que sustentable significa que algo puede mantenerse por sí mismo. Entonces, eh, en la actualidad se usan indistintamente los dos, desarrollo sostenible y desarrollo sustentable, y porque se puede indicar que uno implica al otro. Ya, entonces se podría decir que cualquiera de las dos es correcta. En, en Latinoamérica se usa más la expresión desarrollo sustentable y en países europeos se utiliza más el significado desarrollo sostenible. ¿Ya? Entonces, en esta tablita tenemos la definición, origen y objetivo de cada uno. El desarrollo sustentable nos da el concepto que es la protección de los recursos naturales y se dio su origen en la Declaración de Estocolmo de 1972 y tiene como objetivos proteger los recursos naturales de tal forma que puedan ser aprovechados en el presente y el futuro y lograr la sustentabilidad. Y en cuanto al desarrollo sostenible, nos dice que es la protección de los recursos naturales, el medio ambiente del cual provienen y los mecanismos que hacen posible la transformación de esos recursos. Se dio por primera vez en la Declaración de Johannesburgo en el 2002 y sus objetivos son proteger los recursos naturales, sus ecosistemas y las relaciones culturales, económicas y sociales que se han originado en torno a ellos para que puedan ser aprovechados en el presente y el futuro y lograr la sostenibilidad. ¿Ya? Entonces, como vemos, los dos conceptos se parecen. Solo se podría indicar que desarrollo sostenible amplía un poco más el contexto, eh, pero los dos quieren mencionar que se puede mantener en el futuro y mucho mejor si se mantiene por sí solo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo se interacciona el desarrollo sustentable con algunas problemáticas actuales. Primero tenemos el desarrollo sustentable y la pobreza. Entonces, como vimos en los objetivos de desarrollo sostenible, dar fin a la pobreza es el primer objetivo. Entonces, se podría indicar que es el más importante. Ya, entonces, como vemos actualmente, hay un gran número de personas en países en desarrollo que no tienen las necesidades básicas cubiertas, las cuales son acceso a agua, acceso a luz, acceso a recolección de residuos, etcétera. ¿Ya? Entonces hay muchos países en los que no tienen estos servicios satisfechos, se podría decir, y tampoco tienen la oportunidad de mejorar esas condiciones de vida.
Entonces, como vemos, esto hace que el mundo sea muy propenso a sufrir crisis humanitarias, económicas y ecológicas que van a afectar el desarrollo. Entonces, es por eso que satisfacer estas necesidades básicas, eh, ofrecerles a las personas una mejor calidad de vida, son los requerimientos mínimos que se necesitan para un desarrollo sostenible. Entonces, como vemos, el desarrollo sustentable o sostenible es inclusivo con todos, ya en cuanto a la parte económica, política, cultural, etcétera. Es decir, que busca una igualdad, no discrimina. Ya, entonces esto nos quiere decir que incluso las personas con menores ingresos deben tener la misma voz y oportunidades para formar parte de este desarrollo. Ya, entonces, como vemos en los objetivos del desarrollo sostenible, em, si se logra eliminar la pobreza extrema, también se puede reducir muchos problemas que afectan a las personas. Como vimos en el inicio de esta diapositiva, reducir la falta de acceso a servicios públicos, a servicios básicos, a tener una buena alimentación, una buena educación, que exista una igualdad en empleos y remuneración, etcétera. ¿Ya? Entonces, vamos a ver esta otra parte que es la interacción del desarrollo sustentable y el crecimiento poblacional. Ya anteriormente igual habíamos hablado un poco del crecimiento poblacional. Tenemos este dato que nos indica que al momento somos más de 7 millones de personas y vamos a ser más de 9 millones de personas para el 2050. Entonces, como les decía, el aumento de personas, el crecimiento exponencial de las personas va a aumentar la presión sobre los recursos naturales, es decir, va a aumentar la demanda de alimentos, la demanda de medicinas, demanda de materiales para construcción, etcétera, ya para vestir. Entonces, esto en lugar de mejorar nuestra calidad de vida, la va a frenar y va a ser mucho peor en las zonas donde se sabe que la pobreza es generalizada. Entonces, eh, en cuanto al crecimiento poblacional, se debe tener en cuenta que el consecuente aumento del consumo y de la distribución de recursos es lo que nos perjudica, ¿ya? No es en sí el hecho de que las personas sigan aumentando, sino es la presión que ejercemos sobre los recursos, ¿ya? Entonces, es importante que para este tema igual exista un desarrollo tecnológico que permite implementar nuevas formas de vivienda, nuevas formas de consumir nuestros recursos y así no aumentar la presión y el daño al medio ambiente, ¿ya? Y así poder asegurar estos recursos tanto para las generaciones presentes como para las futuras. Ya. También tenemos el desarrollo sustentable y el progreso tecnológico. Entonces, como hablamos recién, los avances tecnológicos pueden ayudar a solucionar algunos problemas de ambientales, por ejemplo, a corto plazo, pero algunos de ellos pueden provocar dificultades mayores a largo plazo, como lo son, por ejemplo, los fertilizantes químicos. Pueden ayudar a que los cultivos agrícolas aumenten, que no se enfermen, etcétera, pero con el transcurso del tiempo y el uso excesivo de estos pueden afectar gravemente los suelos, es decir, pueden dejar que los suelos estén contaminados con diferentes tipos de metales pesados, por ejemplo, y nosotros nos contaminamos al consumir estos productos.
O también el suelo puede quedar estéril, es decir, que ningún tipo de plantita va a crecer ahí, ya no vamos a poder sembrar nada, ¿ya? Entonces, también respecto a la tecnología, esta puede empobrecer algunos sectores de la sociedad porque, como vimos anteriormente, no todos pueden tener acceso a nuevas tecnologías. Como vimos, no todos tienen acceso a Internet ni a servicios básicos. Entonces, esto también puede afectar a la población, digamos, lo menos privilegiada. ¿Ya? Entonces, debemos tener en cuenta que en un mundo de recursos finitos, el crecimiento no puede ser infinito. Entonces, igual la tecnología nos puede ayudar a, a mejorar la carga que ejercemos sobre los recursos. Sí, entonces no todo acerca de la tecnología es malo, también los diferentes procedimientos, descubrimientos tecnológicos pueden ayudar a reducir esta carga. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, pueden ayudar a reducir los desechos de la industria, reducir accidentes automovilísticos, acabar con las enfermedades, ayudar a mejorar el consumo energético, reducir el desperdicio de alimentos, mejorar la calidad de los suelos, del agua, del aire, los accesos a salud y educación, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver el cuarto, que es el desarrollo sustentable y los recursos renovables. Entonces, como vemos, un desarrollo económico también implica cambios físicos en los ecosistemas. Es decir, que no todas las áreas vírgenes se pueden preservar intactas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que nos dice que un bosque puede ser talado en unas partes, pero ser extendido en otras. Entonces, esto no sería algo que necesariamente es malo si se hace una explotación forestal planeada y adecuada para evitar efectos de erosión en los suelos, contaminación en el agua, afectación a flora y fauna. ¿Ya? Em, entonces, los recursos renovables, como son, por ejemplo, en este caso los bosques, no se pueden agotar siempre que el uso de estos esté dentro de los límites de su propia regeneración y crecimiento natural en el ecosistema. Ya entonces igual, por ejemplo, tenemos la la pesca de atún. Ya actualmente esta está en su máximo. Entonces, es decir, que si se sigue sobreexplotando, ya no va a ser sostenible y estas especies pueda que ya no las tengamos para nuestra alimentación después. En quinto lugar, tenemos el desarrollo sustentable y los recursos no renovables. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, los recursos no renovables son los combustibles fósiles como el petróleo, la gasolina o los minerales. Em, Al utilizar estos recursos, vamos reduciendo el stock para las futuras generaciones, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta que eso no significa que este momento los tengamos que dejar de usar definitivamente, porque nosotros dependemos de ellos para muchas cosas, no solo para los autos. Em, Igual en las industrias utilizan estos combustibles. Del petróleo salen muchos derivados como ropa, como ceras, y infinidad de productos plásticos, etcétera. ¿Ya? Entonces, em, nosotros lo que debemos hacer es que al momento de consumir recursos no renovables, debemos tener en cuenta la importancia que estos tienen para nosotros, para la sociedad y la disponibilidad de tecnologías para la minimización de su agotamiento y la probabilidad de que haya sustitutos disponibles. Entonces,
Nosotros al consumir recursos no renovables debemos tener en cuenta en dar un énfasis al reciclaje, a la eficiencia para asegurar que estos no se agoten, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las reservas de petróleo en algún momento se van a agotar, pero como les mencionaba, no significa que por eso este momento los vamos a dejar de utilizar. Con la ayuda de tecnología, como vimos anteriormente, se deben dar procesos y pasos para que podamos hacer un cambio a una vida más sustentable con recursos que sean renovables y no sobreexplotados. En sexto lugar, tenemos el desarrollo sustentable y la diversidad de especies. Y entonces, también hay que tener en cuenta que el desarrollo económico tiende a simplificar los ecosistemas, a reducir la diversidad de especies, tanto de plantas como animales, y por eso es que a lo largo del tiempo han existido muchas especies extintas, ¿ya? Eh, que no se pueden renovar tanto en animales como en plantas. Entonces, la pérdida de especies puede limitar enormemente las opciones que tienen las futuras generaciones, porque la degradación de los ecosistemas, la pérdida de la biodiversidad, también va a afectar a los servicios esenciales que obtenemos de los ecosistemas para la humanidad. Ya. Entonces, como vimos desde un inicio, los ecosistemas son importantes mantenerlos porque nos proveen de fuentes de alimentos. Ahí están diferentes insectos, animales que polinizan cultivos, controlan plagas, son fuentes de medicina, de recursos energéticos. Entonces, por eso es necesario conservar las especies para lograr un desarrollo sustentable. Y para esto hay dos problemas clave que han existido siempre, que son la pérdida del hábitat y el tráfico ilegal de especies. ¿Ya? También tenemos el desarrollo sustentable y la contaminación. Entonces, los bienes que tenemos como el aire, agua, suelo, son también recursos que deben ser protegidos. Como por ejemplo los animales y las plantas, ¿ya? Es necesario que minimicemos el impacto que ejercemos sobre estos recursos que tenemos. Entonces, por ejemplo, una empresa privada puede ser sustentable si logra maximizar sus beneficios económicos y minimizar sus externalidades negativas en el medio ambiente y siendo una empresa responsable socialmente. Entonces, por ejemplo, una fábrica de muebles que arroja los residuos al río, que está más cerca, no va a ser sustentable, mientras que una fábrica que es de fósforos, que tiene un programa de manejo de residuos, es decir, separa los residuos, manda los peligrosos con un gestor calificado, no desecha sus aguas grises directamente al río, etcétera. eh, es sustentable. ¿Por qué? Porque la primera, como vemos, se deshace de sus residuos, externaliza esos costos y contamina los recursos como el río, mientras que la otra se hace cargo de sus residuos, es decir, internaliza los costos e invierte en tecnologías para tratar sus residuos o como les mencioné, hace gestión y entrega a empresas que se dedican a tratar los diferentes tipos de residuos que se pueden producir. Entonces, no sé si tienen por el momento alguna duda. Ya. Si no tienen ninguna duda, este momento vamos a ver un video respecto a lo que les he conversado hoy. A ver, déjenme poner para compartir. Ya. A ver. Ya.
Entonces, por favor, pongan atención a este video porque les voy a preguntar después. En el video habla un poco de lo que les he dicho yo en las diapositivas y como dice el título, nos trata de dar un mensaje porque solamente crear conciencia de que estamos contaminando el ambiente, que debemos hacer algo, no es suficiente, debemos hacer más, ¿ya? Entonces, por favor, pongan atención porque les voy a preguntar. Hace más de 30 años que me dedico a los temas ambientales. Soy biólogo, soy periodista, soy el conductor del único programa de ecología que hay en la televisión abierta de la Argentina. Estuve en la Eco 92 de Río de Janeiro hace muchísimo tiempo. Allí se consagró al desarrollo sustentable como la panacea que habría de resolver todos los problemas ambientales. Problemas ambientales que 3 décadas más tarde, coincidirán conmigo, están empeorados en todos sus indicadores. En aquel momento el diagnóstico común era que el obstáculo que había que sortear para efectivamente resolver los problemas ambientales era la falta de conciencia. Todavía hoy se dice eso, a pesar de la pueblada de Gualeguaychú, a pesar de las mujeres de Famatina que le pusieron el pecho a la Barrick, a pesar del plebiscito de Esquel que rechazó abrumadoramente la minería a cielo abierto, a pesar de las mujeres y madres del barrio Ituzaingó anexo, aquí en Córdoba, que disimulaban con pañuelos las calvicies derivadas de los tumores que le habían provocado las fumigaciones. A pesar de que nos piden que separemos la basura en nuestras casas, y separamos la basura en nuestras casas en un país que tiene 3.000 basurales a cielo abierto. De todos esos males, contaminación, fumigaciones, minería, basura, cambio climático, ¿somos responsables simplemente porque no tenemos la conciencia individual suficiente? El mundo funciona con una definición de progreso que atrasa. Hace 50 años, mayor cantidad de basura generada era sinónimo de crecimiento. Mayor cantidad de pesticidas o fertilizantes echados sobre los campos era indicativo de productividad. Todavía hoy se mide el progreso en toneladas de hormigón y se considera progreso agarrar una montaña y voltearla para separar el oro con cianuro. O se considera progreso cortar en 4 el único río glaciario de la Patagonia que la atraviesa de oeste a este y poner en riesgo a una especie en peligro de extinción para construir 2 represas hidroeléctricas. El Papa Francisco dedicó su primera encíclica al medio ambiente, Laudato Si. Y como uno esperaría de una creencia religiosa, cualquiera sea, lo que uno aguarda es una convocatoria al compromiso individual, a la solidaridad, a la bondad. Sin embargo, dijo el Papa, no basta conciliar en un término medio el cuidado de la naturaleza con la renta financiera o la preservación del ambiente con el progreso. En este tema, el medio ambiente, dijo el Papa, los términos medios son apenas una pequeña demora en el derrumbe. Se trata, subrayó, de redefinir el progreso. Las soluciones que se nos han presentado hasta el día de hoy mantienen intacta esa definición arcaica de progreso y nos responsabilizan a nosotros como sinónimo de la humanidad. Pero, ¿quién es ese nosotros? ¿Somos todos? ¿Son algunos? Ese nosotros no es un actor o un sujeto político o social, es una abstracción. Es como cuando
frente a un determinado problema se dice, los responsables somos todos. I'm not gonna lie, I use Grammarly every time I write. It helps me get the best grades possible while Eso es lo mismo que no querer saber quién es el verdadero responsable, o lo que es peor, mantener ocultos a los verdaderos responsables. Entonces, para mantener vigente un sistema de exacción de los recursos naturales que, disfrazado de progreso, nos ha traído hasta el marasmo actual, el sistema diseñó al nuevo hombre verde. El hombre verde es sustentable, es amigable con el ambiente, es parte del progreso y es respetuoso con la naturaleza. Y carga sobre sus espaldas con la noble tarea de salvar a la tierra, para lo cual tiene que cumplir deberes ecológicos que se le piden o se le exigen, aun cuando su aporte no resulte significativo a la hora de cambiar las cosas. Sin embargo, el nuevo hombre verde separa la basura, no malgasta el agua, apaga las luces que no se utilizan, va con la bolsita de tela al supermercado, consume productos orgánicos y mientras tanto, en todos y cada uno de los rincones del planeta, quienes lo responsabilizan por la catástrofe ecológica con el cambio climático como un horizonte apocalíptico, exprimen los recursos naturales hasta agotarlos. Y en busca de mayor concentración y acumulación de riqueza, bienes y poder, el neoliberalismo, a través de sus estados y sus corporaciones, apela a su voluntarismo y a su sentimiento de culpa. Les doy un dato. 100 empresas, 100, no más, con nombre y apellido, son responsables en todo el planeta del 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se acumulan en la atmósfera. Entonces, el nuevo hombre verde es una síntesis maliciosa del nosotros como sinónimo de la humanidad. Porque ¿acaso es ese nosotros capaz de erradicar los basurales a cielo abierto o imponer las energías renovables o frenar esa tendencia creciente de emisiones de dióxido de carbono antes de que el planeta llegue a su punto de no retorno? ¿A quién va dirigida esa apelación? El problema es que la sociedad es una construcción colectiva. Y en las construcciones colectivas, los comportamientos y las conductas de las construcciones colectivas se modifican a través de las políticas públicas. Y las políticas públicas, que son el umbral más alto de la conciencia, para poder transformar positivamente la relación entre la sociedad y la naturaleza, debieran respetar las 4 leyes de la ecología de Barry Commoner. Primera ley de la ecología de Barry Commoner: todo está conectado con todo lo demás. A un estímulo le corresponde un efecto. Si se promueve una política productiva que consiste en tapizar el 70% de la superficie cultivable de un país con una sola especie, la soja transgénica, por acción o por omisión se está diseñando un escenario ambiental futuro. Segunda ley de la ecología de Barry Commoner: la naturaleza es más sabia. Lo que la naturaleza no inventó, no fue porque no se le ocurrió, sino porque lo testeó y no le dio positivo a la relación costo-beneficio. La naturaleza no inventó el monocultivo sencillamente porque no es sustentable. Tercera ley de la ecología de Barry Commoner: en la naturaleza no existe el tenedor libre. No hay posibilidades de ir a servirse como si los recursos fuesen ilimitados, porque los recursos son finitos y porque en la naturaleza los ecosistemas tienden a la complejidad, no al crecimiento volumétrico. Cuarta ley de la ecología de Barry Commoner: todo va a parar a alguna parte. Y en la naturaleza no hay afuera. No existe la posibilidad de sacar la basura en la naturaleza, porque la naturaleza funciona con ciclos de materia y de energía. El residuo es un concepto social. Entonces, el nuevo hombre verde no es un superhéroe, pero sí es una condición necesaria
que se va a volver suficiente si entendemos que es parte de un todo. ¿Podemos hacer algo en el medio? Sí, claro. Seguir con esas tareas, pero entender que somos parte de una construcción colectiva y que como tales tenemos que exigir políticas públicas con proyectos, planes, metas y evaluación de la calidad ambiental. Ah, y una cosa, hay que hacerlo rápido porque solo nos queda medio ambiente. Ya, por favor, ¿quién me quiere decir qué mensaje le dejó este video? Dígame, Lenin Rodríguez. Mm, Sí, profe, el mensaje que nos manda es que se cuidemos del ecosistema, los recursos naturales, que, que la gente piensa que que son ilimitados y y que hay que cuidar el medio ambiente. Muy bien, muchas gracias. Sí, debemos crear esa conciencia en personas que tal vez todavía no la tienen de que los recursos que tenemos en este momento, a pesar de que se dividen en recursos renovables y no renovables, los no renovables definitivamente algún momento se van a acabar y ya no vamos a tener. Pero los renovables, como estábamos viendo en las diapositivas, si nosotros los seguimos sobreexplotando, no los cuidamos, la misma naturaleza va a llegar en un punto en la que no se va a poder, por decirlo de una manera, curar o sanar. Ya no va a poder seguir produciendo agua limpia, suelos con nutrientes para que tengamos alimentos, etcétera. ¿Ya? Entonces, como les dije desde un inicio, cualquier acción que nosotros podamos realizar, como nos dio ahí el ejemplo, usar bolsas de tela, no consumir plásticos, consumir productos orgánicos o comprar productos con empaques biodegradables, son acciones que podemos realizar para ir dando ese apoyo, ese aporte para no contaminar, ¿ya? Entonces, ¿quién más me puede decir qué mensaje le dejó? Una persona más. A ver, Tatiana Muyolema. Bueno, en sí, lamentablemente, bueno, la sociedad o los seres humanos estamos totalmente destruyendo la naturaleza. Eh, y no solamente nosotros, sino también los que trabajan en empresas más de lo que tienen que ver con el combustible, la mayoría lo contaminamos, porque todas esas toxinas o todo eso que va, se va al río. Y así mismo nosotros como seres humanos lo consumimos y a veces de eso mismo sale. Así es que creo que hay que tener un poquito de conciencia entre todos para poder cuidar el medio ambiente y así que nuestras futuras generaciones disfruten de un planeta que nosotros estamos disfrutando. Eso. Ya, muy bien, muchas gracias. Sí, entonces, como acaba de decir Tatiana, nosotros aportamos esta contaminación. Como decía igual en un inicio, es cierto que las grandes industrias son las que consumen los recursos para realizar sus diferentes productos y ellos son los que más contaminan. Pero nosotros debemos tener en cuenta, como siempre les he dicho, que nosotros para consumir algo, primero debemos analizar si realmente lo necesitamos. Y si lo necesitamos, buscar la manera en que podamos producir el menor impacto posible, es decir, no usar muchos plásticos, que no tenga tanto empaque, que el empaque sea más amigable con el ambiente. Em, por ejemplo, si nos gusta tomar cola, en vez de comprar un six-pack de colas personales, podemos comprar una cola de 3 litros, eh, que ahí estamos consumiendo menos plástico porque vamos a tener como basura menos botellas, por ejemplo. ¿Ya?
Entonces, eso siempre deben tener en cuenta. Lo primero que se debe pensar es en no consumir tanto, consumir lo necesario y consumirlo de manera responsable. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a continuar con las diapositivas. Ya. Entonces, continuando con las diapositivas, vamos a hablar sobre la conservación del ambiente. Ya, entonces, la conservación del medio ambiente se refiere a las distintas maneras que existen para regular, minimizar o impedir el daño que toda actividad, como por ejemplo la actividad industrial, la urbana, la agrícola, la comercial, etcétera, pueden ocasionar sobre los ecosistemas naturales y principalmente sobre las plantas y los animales. Entonces, la conservación del medio ambiente es un objetivo primordial del conservacionismo. Es un movimiento social en defensa de políticas y leyes ecológicas y tiene como valores la biodiversidad, el equilibrio biótico, la armonía paisajística, entre otros, ¿ya? Entonces, también debemos tener en cuenta que esta postura no es idéntica a a la de las personas que son ecologistas. Ellos abogan por la no explotación de los recursos y los conservacionistas, por ejemplo, demandan que exista una explotación responsable y sustentable. ¿Ya? Entonces, la conservación del medio ambiente es un producto de distintas razones, ¿ya? Como tenemos primero las razones científicas. La preservación de la biodiversidad genética es clave para sostener la vida en la Tierra, porque igual el daño ecológico puede ser irreparable. Este suele tener repercusiones químicas y biológicas que pueden atentar contra nuestra propia salud. También tenemos razones económicas que son que son cuando hay una explotación sustentable, permite la reposición de los recursos naturales y no destruye el hábitat en el que se encuentra. Entonces, esto se hace más rentable a largo plazo porque hace que dure mucho más. Que si simplemente nosotros sobreexplotamos o saqueamos los recursos y los vamos a agotar en poco tiempo. ¿Ya? También tenemos razones culturales, es que aquí se da que en muchos territorios explotables que entrañan un valor cultural importante para diversas poblaciones, se los considera lugares de peregrinación o de contacto místico, cuando no simplemente son un atractivo turístico y tradicional de sus países, ¿ya? Entonces, eh, a nosotros también mantener nuestra naturaleza, por ejemplo, como aquí tenemos en Ecuador las Islas Galápagos, el Yasuní, eso también es un atractivo turístico para gente extranjera que valora y apoya, quiere aportar para el mantenimiento de de estos ecosistemas, ¿sí? Entonces, igual eso le hace, por ejemplo, en el caso de nuestro país, le hace que se vea bien el país, que más gente venga. ¿Y eso qué significa? Si viene igual turísticamente a estos atractivos y significa más desarrollo económico y social, ¿ya? Entonces, también tenemos razones éticas. Aquí el Estado tiene la obligación ética de salvaguardar el bien común de todos los habitantes, y es por eso que tiene la obligación de instaurar leyes, poner el ejemplo para preservar el medio ambiente. ¿Ya? También tenemos razones sociales. Eh, Vemos que la explotación indiscriminada a menudo es ilegal y esta es la que repercute negativamente tanto en los recursos como en la sociedad, ¿ya?
igual cuando es ilegal, es indiscriminada, puede haber un, un mal pago, puede haber enfermedades en los trabajadores, etcétera. ¿Ya? También tenemos las razones legales, que es aquí donde existe una legislación internacional que defiende el medio ambiente y la obediencia de esta se considera un mandato de las naciones. Entonces, vamos a hablar sobre la importancia de la conservación del medio ambiente. La defensa ambiental es la clave en el mundo industrial y esta, como vimos anteriormente, inició en el siglo XX eh, y constituye uno de los pocos frenos a la ambición económica de algunas personas y al deseo de transformación y comercialización de las materias primas. Ya entonces, epidemias, catástrofes climáticas, agotamientos de recursos, extinciones son consecuencias de políticas industriales irresponsables que nos devuelven eso a nosotros mismos como un boomerang y nos perjudica. Por ejemplo, ahora estamos sintiendo los efectos del cambio climático. Llueve cuando debería haber sequía, hay sequía cuando debería llover, etcétera. ¿Sí? Entonces se está cambiando el clima. La importancia de conservar el medio ambiente es por la importancia en sí del ambiente mismo, porque todos vivimos en él, todos nos beneficiamos de los recursos que obtenemos de él, ¿ya? Entonces, si queremos asegurar nuestra supervivencia, la de las futuras generaciones, las del resto de seres vivos, debemos preocuparnos por el cuidado y la protección del ambiente. Ya entonces, actualmente hay estudios y datos que científicos han recolectado y se evidencia un claro deterioro que está sufriendo el ambiente. Ya entonces, eh, ponernos manos a la obra para invertir esto es algo esencial. Ya entonces, el primer paso es comprender y ser conscientes del problema que tenemos actualmente. ¿Y cómo lo hacemos? Como habíamos hablado desde un inicio, se inicia con la educación ambiental. Esta igual puede ser impartida desde los más pequeños en los jardines, escuelas, colegios y también a los mayores por diferentes medios de comunicación, involucrarlos en charlas, etcétera. ¿Ya? Entonces, es un error común pensar que el hecho de conservar el medio ambiente es tarea solo de las personas que han estudiado para esto. Por ejemplo, yo que soy ingeniera ambiental, em, no podemos solo las pocas personas que tenemos carreras afines a este tema hacer todo. Es tarea de todas las personas evitar más contaminación, realizar acciones, tomar diferentes medidas para evitar que se siga degradando el ambiente. Ya. Entonces, vamos a ver que la conservación del ambiente se basa en tres ejes fundamentales de acción. El primero es la organización del espacio. Eh, entonces, tenemos que para la explotación sea dada en términos controlables y contemple diversas opciones de acceso a los recursos para elegir la más adecuada. Ya también tenemos la protección del patrimonio. Como hablábamos, cada país tiene un legado cultural, histórico, natural que forma parte de cada identidad y de nuestra propia existencia. Entonces es por ello que debe ser protegido. Y también tenemos garantizar la base de producción. Entonces, aquí es que se debe impedir el agotamiento, la malversación, la sobreexplotación de los recursos naturales, tanto renovables como no renovables,
que como por ejemplo el petróleo es de muy alto valor para el sector industrial, ¿ya? Pero acarrea enormes riesgos ambientales, tanto en su explotación como en el transporte ya del petróleo. Ya. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos de medidas de conservación. Entonces, en primer lugar, tenemos fomentar la educación ambiental. Como habíamos hablado desde el inicio, educar a la población para que consuma, trabaje de manera ecorresponsable, eligiendo bien qué productos emplear, cómo separar o disponer sus residuos o desechos, de qué manera minimizar el daño van a hacer que sea un modo de vida más amigable con el ambiente. Ya, también otra medida es fomentar el ahorro. Tenemos recursos naturales como el agua, por ejemplo, esta se utiliza en Ecuador para generar electricidad mediante las hidroeléctricas. También esto se debe manejar de mejor manera, tratar de tener otros tipos de obtención de energía. Ya también tenemos los alimentos, estos deben manejarse responsablemente, tanto por la población que lo consume como por las empresas. Ya recordando que estos son limitados. Ya. También otra medida son las leyes ambientales, es decir, debe haber castigos a quienes deterioren el medio ambiente, debe ser un castigo ejemplar, ya sea que se trate de una persona o de una empresa. Ya, entonces, por ejemplo, en Ecuador sí existe normativa ambiental que nos indica sobre todo para las empresas que, como sabemos, son las que más consumen recursos y contaminan. Las leyes ambientales aquí nos indican qué procedimientos debe tener una empresa para tener su permiso ambiental. Cuando ya tiene su permiso ambiental, tiene que realizar monitoreos dependiendo de su actividad, ya sea de agua, suelo, aire o ruido, para ver que igual dentro de la normativa ambiental esté dentro de los límites máximos permisibles, etcétera. Ya, entonces en Ecuador sí existe normativa, sí existen leyes a favor del ambiente. Ya. También tenemos otra Antonita, muy medida. buenas tardes, buenas Buenas noches. noches. ¿Cómo le va? Si me regala un minutito, por favor, perdón que Siga le interrumpa. nomás. Gracias, paremos de la grabación y Sí, permítame compartir la pantalla. rápido. Ya. A ver, otra medida que se puede implementar son el uso de energías alternativas. Como hablamos, este momento utilizamos combustibles fósiles. Con la ayuda de la tecnología se pueden ir obteniendo otros tipos de combustibles. Hay investigaciones que se han ido ya realizando, se puede obtener biocombustibles, por ejemplo, de los residuos orgánicos, del maíz, etcétera. ¿Ya? Entonces, la transición va a llevar un poco de tiempo, pero en todo sentido debemos ir apuntando a estos cambios que nos van a ayudar a nosotros mismos. Ya también el reciclar se refiere igual a la correcta segregación de residuos, de desperdicios en los contenedores correctos, es decir, igual en nuestra casa podemos hacer composta o entregar a personas que realizan composta los residuos orgánicos. En cuanto a los reciclables, separarlos correctamente para luego entregarlos a recicladores de base que viven de eso o nosotros mismos ir a venderlos en recicladoras, etcétera. ¿Ya? Em, ¿Cuánto tiempo tenemos? Ya verán. Para que puedan elegir su representante de curso, presidente o presidenta, les voy a dejar de tarea que lean estas últimas dos diapositivas, que son las medidas individuales para la conservación ambiental. Ya, solo
necesito que lean y la siguiente clase les voy a preguntar al respecto cuáles son estas medidas individuales que podemos poner en práctica, etcétera. Ya, entonces en la plataforma ya les voy a junto con la clase y las diapositivas, les voy a escribir que recuerden leer estas diapositivas, pero no es algo que van a tener que subir a la plataforma, pero sí les voy a preguntar, ¿ya? ¿Alguna duda? No, profe. Ya, No creo, Inge, ya está clara la tarea. ya, muchas gracias. Entonces, si no tienen ninguna duda en cuanto a la clase, vamos a quedar ahí. Inge, yo no le pude escuchar. ¿Será que me puede repetir, por favor, qué hay que hacer? Ya. A este momento les voy a dar tiempo para que elijan su representante de curso. Entonces, de las diapositivas que ya les voy a subir despuesito, porque yo también ya tengo otra clase después, tienen que leer las dos últimas, que se refiere a las medidas individuales que podemos hacer cada uno para la conservación ambiental. Solo necesito que lean para la siguiente clase poder preguntarles y que ustedes me digan cuáles son estas medidas. No es que van a tener que subir una tarea escrita, ¿sí? Igual yo ya Ya, les Inge, coloco muchas en la gracias. plataforma. Ya. Entonces, este momento les dejo para